Agustín es un gran líder de su asociación, también es un personaje dentro de la política, en el PRD, en la comisión. ¿Todavía estás en el consejo del PRD? Sí, el Consejo Nacional del PRD. En fin, es toda una personalidad en el medio de la política, y bueno, pues él nos hizo ese favor grande pues, de darnos una plática aquí en la asociación, y por eso yo les decía, pues no sean tan fríos, yo quiero un aplauso que se oiga fuerte, compañeros, por favor. Pues ya se oye. Muchas gracias, bienvenido Agustín. Entonces, según yo llegué antes, ¿sabes? A las 7. Pues buenas noches, compañeros. Yo, como ha comentado el compañero Javier, soy Agustín González, soy fundador de una organización muy vieja en el Distrito Federal y en el país, se llama Frente Popular Francisco Villa. Ahora estoy trabajando desde hace un rato en el Partido de la Revolución Democrática. Pues hay términos de donde uno ha estado en algunos consejos, comités, comisiones, pero en estos últimos años me ha tocado estar al frente de la formación política del partido. Apenas ahora que hubo elección se acaba de modificar la dirección del Instituto Nacional de Formación Política, del cual era yo director. Pero bueno, en ánimos de esto que hoy venimos trabajando y construyendo, me planteaba a mí Javier el que pudiéramos tener una charla sobre algunos asuntos que más o menos pudiéramos ir destacando. Primero decirles que a mí me da mucho gusto, me gusta mucho asistir con las organizaciones de base, con los compañeros que están todos los días trabajando, luchando, peleando, que no solamente están como en el partido disputando espacios. El origen de la lucha es de la izquierda, del fortalecimiento de este Distrito Federal, que es un gobierno de izquierda aparentemente, tiene que ver con la lucha social. Por eso es muy importante el fomentar este tipo de reuniones. Yo le comentaba a Javier que hay una serie de temas que me gustaría plantearles a ustedes de manera muy general, y ya si ustedes lo consideran necesario, pertinente, y Javier y su dirección, podemos hacer algunos talleres más específicos, más particulares sobre algunos temas. En el Instituto de Formación Política del partido fundamentalmente trabajamos algunos temas como el de democracia, ciudadanía, izquierda, evidentemente algunos que tienen que ver con el partido, documentos básicos y principios, reglamentos y todo ese asunto. Pero también yo me he dedicado algún tiempo a estudiar los movimientos sociales. Yo soy politólogo de origen y estaba haciendo estudios sobre movimientos sociales. Hay algunos compañeros que trabajan conmigo y que podemos trabajar algunos talleres muy importantes, como algunos talleres de género no solamente en términos de la lucha feminista, ¿no?, sino de masculinidades y algún otro tipo de elementos que todos los días nos rebasan y nos alcanzan y nos rebasan. Entonces, si quieren, les platico un poco sobre lo que me pidió Javier, sobre la organización, el origen, la línea política, lo que representa y cómo se va insertando un poco en los movimientos sociales, y los movimientos sociales cómo se generan, se constituyen y cómo se pueden observar actualmente. ¿Con cuánto tenemos? Una hora. Okay. Y de manera general charlamos así, y si ustedes consideran importante estos temas que les he comentado yo, democracia, ciudadanía, por supuesto movimientos sociales, si hay interés incluso sobre algunos temas más profundos que tienen que ver con materialismo histórico, etcétera, lo podemos hacer. Si les interesan algunos talleres a las compañeras y a los compañeros sobre género, transversalidad y todo este asunto, también ahí
compañeras muy destacadas. Entonces, si al final vamos a apurarnos para que a las 8 terminemos, si existe el interés, podemos coordinarlo. Desde luego, para un taller necesitamos al menos medio día. El espacio aquí está, no tenemos bronca, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es que le dediquen medio día a un taller que nos va a ayudar, que nos va a servir. Hay algunos otros talleres que tienen que ver con la comunicación. Este asunto de la superación personal, eso no le entramos más al asunto colectivo. Pero si hay algunos temas que les interesa, por supuesto, ahorita al final lo vemos, lo agendamos con Javier. Agendamos un sábado, ahora en vacaciones, un día entre semana, mediodía o un día completo. Si hay aquí donde comer, nos lo aventamos, ¿no? Entonces, pues empezaremos. Miren, yo les decía, soy fundador del Frente Popular Francisco Villa. El Frente Popular Francisco Villa es una organización que nació en 1988 y se fundó formalmente en 1989. En aquel entonces estaba terminando el sexenio de Miguel de la Madrid. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, saben ustedes que hubo una ruptura, un cambio en términos de la conformación del Estado y de los intereses inmediatos en términos de cómo se debía fortalecer o no los procesos políticos y la acumulación de la riqueza y del mismo poder. En términos concretos, cuando con Miguel de la Madrid llega la tecnocracia, ¿no? Y entra Carlos Salinas de Gortari con el famoso liberalismo social, que no es otra cosa que una interpretación del liberalismo o del neoliberalismo. En ese entonces hay en la ciudad un proceso que se viene construyendo en muchos lugares, que es de crecimiento y fortalecimiento del movimiento urbano popular. El movimiento urbano popular, que crece desde finales de los 70s, se alcanza su máximo apogeo en 1985 con el sismo, que nos tocó a muchos de nosotros. Éramos muy jóvenes, otros ya no eran tanto. Entonces, después del sismo del 85, el movimiento urbano popular se fortalece, da paso a nuevos modelos organizativos, pero también viene tras de sí una serie de invasiones a los espacios urbanos que no estaban siendo utilizados. Así, en el Ajusco Medio, muchos habitantes de las zonas pobres que no alcanzaron a reagruparse, reacomodarse después del sismo, empiezan a invadir y a tomar la zona sur de la ciudad. Algunas invasiones son muy viejas, mucho más que eso, como Santo Domingo, Santa Úrsula, pero algunas otras son más recientes, en la época de los 80s, y entre ellas es el Ajusco Medio, que hoy conocemos como Belvedere. Todo eso es invadida en los 80s. Entre el 85 y el 87 se empieza a hacer una invasión bastante considerable en el kilómetro 5,5 de la carretera Picacho-Ajusco, y es una invasión que tiene varias características. Primero, está en una zona ecológica protegida, desde luego, pero bueno, protegida contra los pobres, ¿no? Allá era una zona que se vendía donde había mucha riqueza. Toda la casa de hoy, ahí vive Luis Miguel y muchos otros, ¿no? Entonces es una zona que se va poblando, se empieza a poblar y se le llaman Lomas del Seminario. El seminario porque ya había habido algún convento y algún seminario alguna vez, pero aunque está formando parte de la ciudad, está en los límites en aquel entonces de la ciudad, y se empieza a formar como una colonia autónoma, con una especie de autogobierno, donde la gente no dejaba entrar a las autoridades. Fue creciendo, se hizo una gran concentración humana, y llegaron a haber ahí 10,000 familias habitando ese espacio, con un autogobierno, no había autoridades judiciales, y de alguna manera eso empezó a crear algunos problemas y conflictos, pues porque a la hora de pedir calles, pedir esto, otro, pues, también se tenía necesariamente que entrar a la vigilancia. Entonces hubo un choque ahí. En ese entonces habíamos pasado en todos los 70s, para los más viejos que ya se acuerdan y saben, y los otros que hemos leído, sabemos la Guerra
ahora sucede en México, en los 60s y 70s y hasta los 80s, donde hubo muchísimos guerrilleros que había en México que fueron perseguidos, muertos, asesinados, unos desaparecidos, pero había algunas otras células que se fueron insertando en los movimientos sociales y en los partidos políticos. Algunos de ellos estuvieron ahí en la fundación de todas estas colonias y esfuerzos que se hicieron allá de experimentos sociales en el Ajusco. Todo esto hizo que evidentemente pues, el gobierno tomara cartas en el asunto, y en noviembre de 1988 hizo un desalojo bastante considerable, bastante fuerte, donde se utilizó pues prácticamente a toda la policía de la Ciudad de México, al ejército, a la marina, y se desalojó allá a la gente del Ajusco Medio. En aquel entonces se había dado un movimiento en la universidad y había varios grupos de estudiantes que participaban allí en la universidad, que tenían tomada la universidad, tenían tomadas las facultades, y al mismo tiempo que desalojan hay la posibilidad de que estos desalojados se vayan a la universidad a vivir un tiempo algunos y se reagrupan. Entonces, después de esta reagrupación es que se va conformando un núcleo que después va a darle vida al Frente Popular Francisco Villa. De estos desalojos del Ajusco, de estos estudiantes que estaban en la universidad y de una parte del movimiento urbano popular. Y hacia allá, bueno, cuando el Frente el Frente nace, el Frente fundamentalmente se plantea tres líneas de acción: la unidad en la acción, la autonomía de todas las organizaciones que forman parte y la unidad de todos para buscar las consignas que necesitar, bajo varios lineamientos. Uno era la independencia del Estado, que era fundamental. Otro era la forma organizativa. La organización tenía una forma que se le llamaba centralismo democrático. Les voy a explicar qué es esto y por qué se distingue el Frente Popular Francisco Villa de esto. Durante muchos años, el movimiento urbano popular que se fue consolidando, que se fue formando en la Ciudad de México, entre otros de las organizaciones más fuertes que conocemos, que formaban parte de la CONAMUR, está la UPRES, la Asamblea de Barrios, Peña Morelos, muchos, pero la mayoría, casi todos los que formaban parte del movimiento urbano popular, UCIBS 11 de noviembre, muchos, la CUT, todos se organizaban de una forma que le llamaban línea de masas. En aquel entonces la izquierda discutía al interno cómo debía organizarse a partir de las teorías políticas y de las teorías sociológicas. Entonces había una teoría maoísta que decía que había que organizarnos todos en lo que le llamaban línea de masas, y donde la dirigencia no era dirigencia, sino eran coordinadores, y todos estábamos así en un asunto parejo, digamos, ¿no? En un asunto más de colectividad, aunque la otra también. Y había otra teoría que tenía que ver con un planteamiento de Lenin, que se llamaba el centralismo democrático, donde era un poco más vertical en lugar de horizontal, y entonces las organizaciones se distinguían por esa forma, ¿no? Los que eran horizontales y los que eran verticales. Entiendo que, por ejemplo, el Barzón pues, recoge más el asunto de la horizontalidad y de la línea de masas. El Frente Popular Francisco Villa, cuando nace, retoma el asunto del centralismo democrático, la verticalidad, que es una teoría leninista, y empieza a crecer de esa forma y a distinguirse de otras organizaciones, precisamente porque cuando hay una serie de eventos que tienen que resolverse, decisiones que tienen que tomarse, es mucho más fácil tomarlas cuando hay verticalidad, cuando los mandos están muy claros, cuando hay una cadena de mandos, que cuando hay horizontalidad, cuando hay que someter a la consideración de una serie de todas las instancias y asambleas, pues tarda uno más. Digamos que esa fue lo que hizo diferente al Frente Popular Francisco Villa de las otras organizaciones del movimiento urbano popular. Y evidentemente
a la hora de ir actuando, ir caminando, aunque todos vamos buscando lo mismo, principalmente la vivienda, pues esta forma de decidir y de actuar hace que se tenga acción directa sobre muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues en aquel entonces había otro contexto, había un gobierno priista en la ciudad, había una permanente lucha con el PRI, pues permanentemente también había enfrentamientos. El PRI se había dedicado a invadir los campamentos, por ejemplo, de los damnificados. La gente que era damnificada, llegaban los líderes priistas, los cooptaban y se quedaban con ellos y ahí hacían botines. Y desplazaban a organizaciones como la UPRES, como Asamblea de Barrios, como Peña Morelos, que ellos también son así como un centralismo. Y entonces cuando el Frente Popular Francisco Villa nace, pues nos toca llegar a enfrentarnos con los priistas muchos años, y como había un tipo de organización similar, pero de este lado había más convicción, pues les ganábamos. Y entonces el Frente pues se va creando esa idea, la gente pues de que es una organización violenta y peleonera y todo eso, no es cierto. Entonces, esa es lo que distinguía a la organización al Frente de otras organizaciones. De ahí en adelante, bueno, pues el Frente, como todo, crece y se bifurca en varias organizaciones más pequeñas. Está el Frente Popular Francisco Villa Independiente, el Frente Popular Independiente, el Movimiento Popular Francisco Villa, muchos van creándose, creciendo. Y ahora, bueno, pues aunque hay una columna, pero hay muchos otros que están buscando trabajar y conseguir cosas. En la actualidad yo formo parte de esa primera parte del Frente Popular Francisco Villa a secas, y bueno, hay una búsqueda de la construcción final a largo plazo de una sociedad igualitaria, de una sociedad donde haya menos pobres y menos ricos también, ¿no? En donde ojalá dejara de haber ricos para que dejara de haber pobres. Entonces estamos en ese planteamiento, así dicen los documentos de nuestra organización. Nosotros estamos en la búsqueda de la construcción en un momento determinado del socialismo, y esa es un poco la plataforma. ¿Cómo nos organizamos? A través del centralismo democrático. Entonces, ese es más o menos el origen de nuestra organización. ¿Cómo vemos nosotros que se va insertando todo esto en los procesos sociales y los procesos de lucha? Primero, no sé si hasta aquí más o menos este asunto del Frente y de cómo se organizó, haya algo que queramos platicar, contar. Bueno. Yo lo que sí quiero preguntarte es que hay el Frente Popular y hay el Frente Francisco Villa, ¿no? Ahí podemos hacer una diferencia, ¿no? Bueno, hay muchos frentes y hay muchos frentes populares, pero en el caso de nuestra organización es el Frente Popular Francisco Villa, y de ahí nosotros tenemos una alianza con el Partido de la Revolución Democrática. Cuando decidimos hacer esta alianza hubo un grupo de compañeros que se separaron y formaron el Frente Popular Francisco Villa Independiente, y luego otros de ahí se separaron y formaron nomás el Frente Popular Independiente, y luego un día de este lado se separaron otros, formaron el Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI y así, pero en realidad pues ahí ya del origen pues se van separando y poniéndole apellidos como los hijos cuando van creciendo, ¿no? ¿Pero todos llevan el popular? Sí. ¿O hay nada más el Frente Francisco? Todos llevan el popular, todos llevan el popular hasta ahora. Sí, el Frente Popular Independiente, sí, todos llevan el popular. Hay algunos que se ponen independientes, algunos movimientos y todo, pero todos es popular. Porque era popular, primero éramos un frente, porque cuando formamos la organización, pues no éramos homogéneos, llegaron de todos lados. El Frente lo formaron incluso grupos que hoy siguen aparte, ¿no? Como la UCES, la OCES, el MPI, la UOI, el CLETA, todos ellos formaban parte de la fundación del Frente. Éramos un frente de organizaciones que decidimos llamar a Francisco Villa por su planteamiento de gobierno, y popular pues porque estábamos gente que formaba parte del pueblo. Bueno,
Nosotros, como organización, somos una organización social. No es lo mismo que un movimiento social. Los movimientos sociales, que esa es un poco la otra parte que quiero comentarles para que por ahí vayamos avanzando hacia acá. Los movimientos sociales regularmente tienen que ver con procesos coyunturales, con demandas reivindicativas y con sectores de la población que se organizan de manera espontánea. Los movimientos sociales van de la mano de problemas muy concretos que se dan en la sociedad. Por ejemplo, el movimiento de deudores, antes de ser un planteamiento organizativo, fue un movimiento coyuntural. O sea, cuando de repente, después de la expropiación de los bancos y luego otra vez la liberación, todo el proceso que se dio y el endeudamiento prácticamente del Estado mexicano con el extranjero y de los mexicanos con los bancos y de la caída del peso frente al dólar y todo eso, pues, nos quedamos sin recursos. Los bancos se quedan sin capacidad para poder seguir prestando y seguir financiando y empiezan a querer recuperar sus créditos. La gente que se había ido con la finta de que estábamos en un proceso de construcción de un país, que la economía, bla, 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 y llegaron a regalarnos tarjetas de crédito por todos lados, pues nos endeudamos, ¿no? Entonces, una vez que nos endeudamos y que los bancos dicen pues ya hay que cobrar, pues no tenemos. Entonces, cuando la gente tiene una necesidad que es me están cobrando y no tengo dinero, tengo que pagar esta serie de estos intereses, y si no pago me embargan, tengo una de dos: o dejo que me embarguen y me quedo sin nada, ¿no? O trato de ver qué hago, qué solución le doy. Veo la ley y veo que la ley no me da una solución. Veo lo que hay frente a mí en términos de ir al banco y decirle al banco, me dice, si no pagas te embargo, ¿no? Y contrata despachos y todo. Y ese problema se multiplica 100, 200, son miles de personas las que le deben a los bancos. Y entonces la gente antes de eso no estaba organizada, no para eso, sino que hay un problema coyuntural, que es la deuda. Todos los endeudados de repente deciden buscar una salida. Cuando se busca una salida de manera coyuntural, se genera un movimiento, se generan los movimientos sociales. Entonces se generó un movimiento social como se han generado otros movimientos sociales. Cuando fue pues los dos movimientos fuertes de la universidad, el del CGH y el del CEU, fueron en su origen movimientos sociales. O sea, frente a la cerrazón de las autoridades universitarias, los estudiantes empiezan a organizarse, no tienen una organización previa, a lo mejor algunos núcleos, algunos cubículos o los comités, pero de manera general los 200 o 300 mil que estaban en las marchas no estaban organizados. Entonces, frente a una bronca coyuntural, casi de inercia, se generan movimientos. Hay muchos casos de los movimientos. El de la APO en Oaxaca, que fue un movimiento social muy fuerte, también tuvo que ver con un asunto coyuntural. El movimiento, incluso el movimiento de resistencia del 2006, después de la elección de Andrés Manuel, fue en sus orígenes un movimiento. ¿Sí? Entonces, todos los movimientos tienen ese origen, tienen la búsqueda, la solución de un problema coyuntural, y los movimientos son así, coyunturales, no son de largo tiempo, de largo alcance. Pero además de eso, los movimientos sociales, además de que no son de largo alcance, no tienen una estructura orgánica, es decir, no tienen tras de sí
un grupo de dirigentes que esté organizados, donde haya un presidente, un secretario, un tesorero, algo que respalde. Los movimientos regularmente tienen líderes que son líderes mientras se mantiene el movimiento. Y los movimientos, en estos casos, lo que ha pasado en México es que cuando la dirección es una dirección coyuntural pero firme, los movimientos son más duraderos y triunfan. Cuando los movimientos no tienen una firmeza en su dirección, los movimientos fracasan. En el caso de México ha habido muchos movimientos sociales importantes. El de los ferrocarrileros, que fue un movimiento aplastado, porque no había una dirección, había líderes. En el movimiento del CEU y del CGH tuvieron dos salidas, uno ganó y el otro perdió. O sea, en el CEU tenía líderes que tenían cierta claridad en términos de la dirección, y era una dirección consolidada, y el CGH tenía una dirección que se la pasaba peleando entre ellos y que no podían tomar nunca decisiones. Entonces, ante la ausencia de una dirección, el movimiento se debilitó y va perdiendo. Entonces, los movimientos sociales así son. Después, cuando los movimientos sociales pasan a una segunda etapa, dejan de ser movimientos y se convierten en organizaciones. Y es lo que ha pasado en el movimiento urbano popular. El movimiento urbano popular pues fue un movimiento durante años que fue muy fuerte en la época de los sismos. La gente salía a las calles a pelear por vivienda, no importaba de qué organización fuera. Después ya se acomodaron las cosas y cada quien se fue a una organización. Lo mismo pasó, por ejemplo, con los deudores. Se quedaron muchos en el Barzón, pero ya no aunque forman parte del movimiento social en general, no son movimientos sociales como se le conoce. Y así, igual con los maestros, hubo un movimiento fuerte, por ejemplo, que le llamaron la primavera magisterial, cuando se quitó a Jongitud Barrios, también a finales de los 80s, y en aquel entonces quedó el Baester. Hubo un movimiento fuerte que logró pegarle al sindicalismo charro, donde se fortalecieron el sindicalismo independiente. Pero ahora esta organización permanente que hay de los profes ya no es no lo han podido convertir en un movimiento. Hay organizaciones que somos solidarias y apoyamos, pero no ha habido la suficiente fuerza y el empuje para que la gente salga a las calles y empuje desde el movimiento de la masa. Entonces, esta forma de organizarse, esta forma de concebir y de estudiar los movimientos sociales, pues nos hace ir viendo cómo en la Ciudad de México también pues, es el centro, uno de los centros de desarrollo de los movimientos sociales más importantes. La Ciudad de México albergó no solamente los últimos movimientos del CGH, de los del Politécnico, o los de los electricistas, sino que es el espacio territorial donde llegan todas las demandas de los estados, todas las demandas agrarias, todas las demandas económicas, todo lo que tiene que ver, todas las demandas llegan al Distrito Federal. Eso hace que el Distrito Federal no solo sea un receptáculo de los movimientos, sea un receptáculo de la conciencia, sino que los habitantes del Distrito Federal van poco a poco asumiendo una conciencia política distinta a la de los otros estados. Por eso, ahora que el PRD perdió votos, es porque la gente está politizada, es porque la gente no sabe lo que está pasando. Hace 2 años, cuando estaba la lucha, que se generó este movimiento, que sería un movimiento de los profesores contra las reformas estructurales, los profesores tomaron el aeropuerto, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces a mí me tocaba estar trabajando en los estados y algún día regresé a la ciudad, vine a la ciudad, llegué al aeropuerto y estaba tomado el aeropuerto, no podíamos salir, ¿no? Lo que se leía en los medios de comunicación y se escuchaba por televisión en todos lados tenía que ver con una campaña
comunicación, de descalificación y satanización de los movimientos y de los profesores, y donde decían, ¿no?, que la gente de la ciudad, la gente del DF, la población ya estaba harta de los movimientos y no quería saber nada. Pero cuando llega uno a la ciudad se da uno cuenta que no es cierto, ¿no? Y nosotros lo podemos sentir y palpar, porque la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, el 95% en una encuesta que hizo el año pasado Reforma, el 95% de los habitantes al menos ha ido una vez a una marcha, o al menos ha salido a protestar por algo. Entonces eso genera que cuando llegan otros, sí, nos caen gordos y cierran las calles y nosotros mismos las hemos cerrado, pero a todos nos siguen cayendo gordos, ¿no? Y nos saludan, son los cuates, pero nos pasa a uno, ¿no? Entonces hay una alta politización en la ciudad porque hay una sensibilidad política mayor que en otro lado, ¿no? Hacia atrás vamos recorriendo, antes del 88, estuvo en el 86 este asunto de los profes, en el 85 el asunto del movimiento que se dio frente a los sismos, estuvo antes el movimiento de los doctores, el movimiento de los ferrocarrileros, muchos movimientos que ha habido aquí en la ciudad y que la gente va permanentemente está captando. Y en las colonias y en las delegaciones, pues permanentemente nosotros requerimos algo y nos movilizamos. Entonces hay en la Ciudad de México una permanente conciencia en términos de que la lucha al menos la asumimos como un derecho. Sabemos que todos tenemos, que además forma parte de los derechos democráticos, ¿no? Está en la Constitución, tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a salir a las calles, tenemos derecho de protestar. Y esa es la otra parte que viene. La protesta social es no solamente un derecho,